Hola, ¿qué tal, gente bonita, gente hermosa, gente preciosa? Ya se la saben. Aquí estoy con el señor Alan Emanuel y con un invitado especial, el señor Elías. Esto es Pedos Mentales, ya se la saben. Cuéntanos, señor Elías, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, Muy bien, emocionado. estás emocionado. Sí, para quien no lo sepa, este carnalito es vegano, practica el veganismo. Exactamente. A ver, platícanos un poco del veganismo, Elías. ¿Cuáles son cómo decirlo? Pues sí, ¿cuál es el objetivo principal del veganismo? ¿Por qué ser vegano? Ok. eh, bueno, primero lo voy a dar como diferentes definiciones. Digo, sí hay algo que es como más concreto, ¿no? Pero Ujú. al final, pues como cada movimiento, para empezar es un movimiento, un movimiento político y social que busca eh, que que los animales de otras especies tengan derechos y conseguir su emancipación y, bueno, por lo tanto, obtener el estatus legal de personas. Entonces, pues tiene varias ramas, se va como ramificando las ideologías, pero de manera muy básica, pues es eso. ¿A qué te refieres con estatus legal de personas? Ok, bueno, esto te lo digo porque es, digamos, eh, la rama que, digamos, que yo practico, ¿no? Tal vez, no sé, en la práctica, pues dices, los veganos pues hacen todo lo mismo, ¿no? Abstenerse de consumir productos de origen animal, no asistir a circos, no utilizar productos testados, pero en la teoría, pues sí, hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, yo voy a hablar desde la postura, que creo que es la más correcta. Ujú. Lo puedes buscar o se denomina veganismo abolicionista. Entonces, respecto a lo legal, pues es que actualmente todos los, todas las demás especies, salvo muy pocas excepciones, todos los demás animales, cerdos, pollos, todos los demás, son considerados cosas. Ok. Entonces, legalmente también son cosas. Entonces, uno de los objetivos en cuanto a esto de lo legal es que en algún momento, eh, con toda la evidencia que hay detrás de que si sienten, de que sufren, de los derechos, etcétera, que en algún momento se consiga que ellos legalmente puedan ser personas como cualquier ser humano. Entonces, bueno, aquí hay esto puede causar un poco de controversia porque muchos humanos pueden decir que solo los humanos pueden ser personas, ¿no? Entonces, eh, no hay digamos, discriminación en decir, bueno, es que alguien que está en estado, no sé, en estado vegetal, no deja de ser una persona, legalmente lo es y Ujú. se defienden sus derechos. A diferencia, por ejemplo, de los cerdos, que están totalmente conscientes y aún así no tienen derechos básicos como el de vivir, por ejemplo. Ok. Bueno, refiriéndonos un poco a lo que te refieres con personas, es como Yo quisiera seres decir algo. sintientes, ¿no? A ver, platícanos, Bueno, señor Alan. creo que se adelantó un poco la conversación, ya que pues me gustaría saber desde la perspectiva de Elías, etimológicamente hablando, cuál es el origen de la palabra veganismo, porque pues comenzamos a hablar y tal vez algunas personas no conozcan bien el concepto o a qué nos referimos. Ah, ok. Sí, la palabra veganismo surgió en la década de los 40, más específicamente entre 1943 y 1944 más o menos. Entonces, en Inglaterra existía un grupo que se llamaba la Sociedad Vegetariana y de hecho hoy en día sigue existiendo,
la Vegetarian Society. Entonces, estas personas ya tenían un poco los argumentos de ética, ¿no? Se abstenían de consumir únicamente cuerpos de animales, pollo, cerdo, peces, etcétera, pero seguían consumiendo lácteos, huevos, utilizaban, no sé, caballos como transporte, cosas de piel. Entonces, de este grupo, que por cierto tenía cierto reconocimiento porque había personas como Gandhi, que él pertenecía a la sociedad vegetariana. Entonces, de esa sociedad vegetariana surge otra rama de personas que empiezan a cuestionar pues todo eso que les decía, ¿no? Si ya estaban ahí por una cuestión de ética y no consumían carnes de otras especies, entonces pues cuestionaron esto, las pieles, el transporte y otros usos, y de ahí surge la palabra veganismo para diferenciarse del vegetarianismo. Entonces, el veganismo, y de hecho hay como ciertos tratados que se escribieron en ese entonces, donde decían que veganismo, a diferencia de vegetarianismo, que nada más era una cuestión de dieta, el veganismo pues abarcaba otras formas de usar a los demás animales, no solo como alimentos, sino como todo lo que ya acabo de decir. Entonces de ahí viene la palabra de hacer este nuevo movimiento que se separa del vegetarianismo. Ok. Sí, porque, bueno, pienso yo, bueno, voy a quedar como un pendejo, ¿no? Pero al principio también yo pensaba que el veganismo y el vegetarianismo era prácticamente lo mismo. Principalmente porque llegamos a tener un compañero tuyo que decía que era vegetariano crudivegano. ¿Qué opinas de eso? Sí, esos ya son también cuestiones de dieta y de hecho ese término de pluriveganismo, bueno, dentro de todo esto de que el veganismo ha tenido auge últimamente, pues hay más debates, ¿no? Entonces, eh, se discute como en foros o en libros o blogs y demás eh, sobre este término de crudiveganismo, que algunos dicen que al nombrarte tú crudivegano, o sea, una persona que únicamente come alimentos crudos, estás reduciendo todo este movimiento social que busca derechos, que se refiere a otras formas de explotación, pues dicen que lo estás reduciendo a una dieta. Y hay otros que dicen que este término viene de que comer crudo también tiene cierto impacto ambiental. Entonces ahí también ya se empiezan a mezclar como otros movimientos, como otras ideas, como el ecologismo, pues no sé, se empiezan a mezclar, pues te digo, diferentes ideas y posturas. Entonces, bueno, el crudiveganismo se refiere a eso en la cuestión de dieta, pero sí, como dices, hay mucha confusión y que pues viene de diferentes formas en que la gente lo afronta, en cómo se promueve, que por ejemplo muchas organizaciones o influencers que se dicen veganos, pues sí lo hacen como únicamente refiriéndose a esa dieta o se van por otras cosas que ya van siendo un poco como ajenas o como beneficios indirectos, como es que hazte vegano por salud, hazte vegano por el medio ambiente o por la religión, pero como te decía, lo más básico pues es conseguir que las demás especies tengan derechos y que los humanos no los utilicemos como propiedades. Oh, muy bien, sí. Sí, porque, bueno, como dices tú, o sea, no, el vegetarianismo, no está bien dicho, sí. Ujú. Pues sí, es como que más pedo como de por salud, por sentirme bien y todo ese rollo, ¿no? No es como no es tanto como que me interese si el animal siente o piensa o algo así, ¿no? O sea, básicamente sigue siendo egoísmo, ¿no? Pues depende de cómo tú tomes esa postura. Hay muchas personas, y también fue mi caso, que cuando decides cómo hacerlo,
también pues has comido de esa manera o tienes ciertos hábitos de toda la vida, ¿no? Entonces, pues al principio muchas personas nos hacemos vegetarianas, entonces, pues en algún momento puede ser como una, digamos, cuando estás como en una transición, ¿no? De ser una persona no vegana a alguien que lo está adoptando, no solo en la forma de comer, sino cuando te haces vegano también estás cambiando tu manera de pensar. Entonces, bueno, hay personas que sí en la cuestión de dieta lo hacen de la noche a la mañana, hay personas que no, y personas que sí son vegetarianas por su salud, por el medio ambiente, te decía, por religión o por otras cuestiones. Pues vale, ya que Carlitos no pregunta, yo voy a preguntar. Sí, una disculpa, es que olvidé quitar el mute. Pero sí, a ver, pregunta algo, señora Lara. Eh, Coméntanos algo. Obviamente, tú eres consciente de que los animales no se les puede considerar personas, ¿verdad? Pero podemos adjudicarles, ¿cómo se llama? Proporcionarles ciertos derechos como seres vivos. ¿Estás de acuerdo en eso, verdad? Depende, es que justamente hay también algunas de las bases que, bueno, esas son más, digamos, más actuales respecto a investigaciones actuales, respecto a cómo las organizaciones o los activistas lo afrontan. Eh, yo no me quedaría con la idea de decir nunca va a pasar o de decir va a pasar en 10 años. Porque, bueno, ya hay algunos ejemplos de algunos, por ejemplo, monos, no sé, de diferentes cuestiones que se han ido a cuestiones legales en algunos países, en donde sí obtienen legalmente estatus de personas. De hecho, hay un caso muy famoso con algún tipo de primate, no recuerdo cuál, pero pues un caso muy famoso hace algunos años, porque fue el primero que obtuvo legalmente el estatus de persona. Entonces aquí también tiene que ver mucho con los objetivos y cómo va evolucionando y se va integrando el veganismo en la sociedad, en la cultura, cómo se va cambiando el lenguaje. Eh, y bueno, aquí también hablaba un poco de la evidencia histórica que hay más reciente, de que, por ejemplo, las personas negras en algún momento estaban también en un estatus legal de propiedades y no consideradas como personas hace 400, 500 años. Entonces, después obviamente de ciertas luchas, de hacer cambiar la mentalidad de las personas, etcétera, pues hoy en día nadie niega que las personas negras son personas. Entonces, eh, sí, yo tampoco, en lo que te refieres a derechos, sí, exactamente no se podrían asignar los mismos derechos de un humano, como por ejemplo el derecho a votar o demás, pero al menos creo que sí hoy en día se está luchando pues por eso, por considerarlos personas, y aquí también tiene que ver, además de toda la evidencia histórica, pues lo que va surgiendo con filósofos no sé, abogados y demás que están en esos ámbitos y bueno, ellos pueden, digamos, ayudar a instalar este tipo de cosas. Entonces, creo que sí es complicado hablar de ese tema, pero pues no me quedaría como con que sí o que no. De acuerdo, me parece buenos tus argumentos. Sin embargo, ¿tú piensas que en un futuro, no sé, en un futuro de 50 años, por ejemplo, el veganismo sea un movimiento más extenso en el mundo o en ciertas regiones, o que sea más, que lo encontremos de una forma más cotidiana con las personas que convivamos? ¿Tú cómo ves eso en una proyección futura? Pues yo espero que sí, bueno, como yo lo he visto, no sé, cuando yo me hice vegano hace como 5 años, bueno, de 5 años al día de hoy, sí he visto que hay
más personas que se hacen veganas, he visto que se han abierto muchos restaurantes, personas tal vez con las que hacía activismo en el principio, pues no sé, éramos pocos en ciertos grupos y ahora veo que se va diversificando. Como te digo, ahora encuentras, o bueno, al menos en mis círculos sociales, te digo, yo sé que al día de hoy pues existen científicos, médicos, veterinarios, personas de todo tipo, de toda clase social que son veganas. Entonces, pues yo espero y sí creo que en algún momento pues va a ser más común el veganismo y va a ser un movimiento que puede tomar fuerza. Y de hecho todo esto del veganismo abolicionista y demás, eh, no son teorías muy recientes, pero han tenido también ese auge porque mucha gente dentro del veganismo pues dicen es que hay que reivindicar este movimiento porque muchas organizaciones, es justamente lo que le ha pasado a Carlos, muchas organizaciones, muchas personas que dicen promover el veganismo, pues promueven otro tipo de cosas que al final generan más confusión en la gente. Entonces, pues también viene este auge de decir hay que reivindicar este movimiento para dejar claro que se trata de los derechos de las demás especies. Pero sí, yo espero que sea muy común en el futuro. De acuerdo. Pues bueno, en este caso ya le cedo la palabra a Carlos para ver si pregunta algo más. Ok, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendarías tú para, para las personas que quieren comenzar con este estilo de vida? O sea, porque no es fácil, no es o sea, tú lo llegaste a ver y me llegaste a platicar que también para ti no fue tan fácil, pues comenzar este estilo de vida. ¿Qué recomendarías tú a estas personas para que les sea un poco más fácil? Porque pues nunca va a ser fácil cambiar tu estilo de vida que has tenido desde el principio de tu existencia a la Sí. fecha, ¿no? Pero, ¿qué consejos tú darías a las personas para que esa, pues sí, que esa complejidad pues sea menos? Yo creo que lo mejor es, bueno, eso lo voy a hablar desde mi experiencia personal, porque te digo, últimamente como hay más veganos, he visto nuevos veganos que me cuentan y se les hace más fácil. Entonces, bueno, en mi caso, pues hace 5 años, lo que me ayudó mucho, pues fue justamente informarme. O sea, yo empecé igual como todas las personas. Yo no tenía ni idea de qué era el veganismo, había escuchado la palabra, pero no entendía. Entonces, yo empecé porque me topé como con videos de Facebook y otras experiencias. Entonces, creo que lo que a mí me sirvió más fue justamente informarme y tratar de leer mucho sobre lo que estaba, sí, sobre lo que quería hacer. Entonces empecé a leer mucho, eh, pues no sé, además de la cuestión de dieta, obviamente, de cómo tener proteínas y ese tipo de cosas. También te digo, en la cuestión como ideológica, como de qué trata esto y si realmente estoy convencido o no. Entonces a mí me ayudó mucho pues leer sobre derechos animales, leer noticias, todo lo que podía. Al principio estuve así como informándome demasiado. Entonces cuando, cuando otras personas te lo cuestionan, porque yo creo que la parte más difícil es la parte social. Entonces, pues es eso, informarte y pues tener esa base sólida, ¿no? De lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Creo que eso es lo mejor. Y bueno, obviamente, como digo, la cuestión social es un poco difícil. Entonces buscar espacios, ya sea talleres o conferencias, no sé, hay muchos grupos de personas veganas que se reúnen para diferentes cosas. Entonces creo que eso también
puede ayudar, porque hasta cierto punto pues se genera una pequeña comunidad y pues de alguna manera te puedes sentir apoyado. Ok, muy bien. También tengo entendido, bueno, como bien lo mencionas tú, hay, ¿Sí? o sea, el veganismo, al principio lo mencionaste, el veganismo no solo se trata de no consumir carne por salud y por lo que tú quieras, también por el respeto a los animales, ¿no? También tengo entendido que es, o sea, también dejar de consumir ciertos productos, como bien lo mencionaste al principio, de, no sé, ropa con pieles de ciertos animales y ese tipo. ¿Qué tipo de productos eh, que cualquiera no creería que pues, que contengan, no sé, grasa animal? ¿Piensas Ujú. tú que debería de estar enterada la gente? Porque, por ejemplo, yo no sabía hasta que llegué a platicar contigo en alguna ocasión, que no sé, Sí, ciertos, o sea, igual y me voy a ver muy ignorante, ¿no? Pero yo no sabía que ciertos no jabones te preocupes. tenían grasa animal y así, cosas así. ¿Qué productos crees que la gente debería de conocer para no adquirir, para no adquirirlos y contribuir a pues, a esta causa, ¿no? Pues es que hay, o sea, yo creo que la mayoría de productos o de cosas que puedes comprar en un supermercado no son aptas para veganos, pero sí hay muchas cosas. De hecho, hay páginas que están dedicadas a eso, incluso por países. Hay, por ejemplo, una cuenta en Instagram y en Facebook que se llama Vegano por Accidente y tienen una lista muy grande de productos que son accidentalmente veganos. Entonces, la mayoría son como chatarra, pero bueno, son cosas que de repente te pueden servir. También, por ejemplo, pastas. En la cuestión de comida, pues sí es fácil encontrar cosas eh, que puedes consumir. Entonces, por ahí no hay tanto problema. La cuestión de cosméticos y demás, pues sí es un poco más difícil. Pero te digo, también, bueno, yo siempre busco como mucho en grupos de Facebook y con amigos, así, porque siempre vas encontrando cosas que son accidentalmente veganas o que también como está creciendo, pues muchas empresas ya lo comienzan a aprovechar, entonces empiezan a lanzar sus productos. Entonces, pues en cuestión de supermercados, eh, la comida es muy fácil. En la cuestión de cosméticas, sí, sí puedes batallar un poco más. Y pues no sé, yo creo que también cosas que encuentras en el mercado o en el tianguis, no sé, frutas, avena, amaranto, ese tipo de cosas. Ok. Tú, por ejemplo, ¿qué productos has dejado de consumir de este tipo? Obviamente, pues no sé, cosméticos, pues no, tú no usas cosméticos. Bueno, cosméticos así como maquillaje y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué productos tú Ah, has sí, dejado de consumir y en dónde los has conseguido? Bueno, dices que hay una página que se llama Vegano por Accidente, ¿no? sí, Pero tú, o sea, ¿todo lo has conseguido por ese medio? Bueno, ¿qué tan complicado también podría ser conseguir eso? O sea, ya dijiste que es como que complicado darte cuenta de qué productos son los que pues no contribuyen con esto, ¿no? Que es el maltrato animal. Pero ¿qué tan complicado es encontrarlos? O sea, no sé, ok. Pues adquirirlos. hoy en día sí es muy fácil. Yo pues vivo aquí en Chimalhuacán, que hoy Te pierdo, señor Elías, no te o escucho. algo así. Entonces, pues encontramos, No sé, señor Alan, ¿tú lo escuchaste? No, se le cortó un momento. Sí, sí, señor Elías, ¿nos copias? Güey, todo le dice señor, no mames. ¿ya? Ya te escuchamos. Ah, ok. ¿Qué está Sí, creo que pasando? se fue mi internet. Ok, no te preocupes.
Ok, ¿en qué me quedé? En que vivías en Chimalhuacán. Pues sí, aquí hay un buen de cosas. Em, por ejemplo, lo que me costaba mucho al principio era, no sé, como crema, por ejemplo, jabón, shampoo. Entonces, pues eso lo consigo en tiendas naturistas y te digo, tal vez de repente parece difícil porque no estamos acostumbrados tal vez a revisar eh, a qué empresas le consumes o qué producto estás consumiendo, pero yo, por ejemplo, aquí encuentro marcas que son como locales o marcas pequeñas en tiendas naturistas y pues ahí compro jabones, crema, shampoo, ese tipo de cosas y no son caras, o sea, tienen el precio de cualquier otra marca que compraría. Entonces, sí, sí depende un poco como de buscar de repente en ese tipo de lugares, pero también he encontrado en supermercados. También es una cuestión de revisar, te digo, etiquetas o no sé, de repente meterte a ver las páginas de las empresas y te puede sorprender que pues hay varias que ya dejaron de hacer pruebas. Por ejemplo, eh, la línea de Grisi, eh, no me acuerdo cómo se llama, ellos no hacen pruebas en animales y además tienen varios productos que son aptos. Entonces, sí requiere un poquito de investigación, pero ya después te vas acostumbrando. O, por ejemplo, ya cuando encuentras alguna marca de algo que te sirve, pues compras esa siempre. Entonces, se empieza a volver fácil a medida que pasa el tiempo. Muy bien. ¿Y qué, bueno, qué dirías tú que también ser vegano ayuda a tu economía? O Chicos, sea, dime. nada, tenemos 6 minutos desde que se acabe esto. Bueno, sí, Ok. no sé. Ajá, sí, qué tan caro, qué tan, no sé, rentable es ser vegano desde tu perspectiva? También para aquellas personas que tienen cierta duda, ¿no? Pues depende de cómo consumas. Si te la pasas yendo a restaurantes y demás, muchos sí suben los precios nada más por tener la etiqueta de vegano, pero no sé, en mi caso, ¿qué te digo? Yo consumo como, no sé, amaranto, linaza, avena, ese tipo de cosas, digamos, como más integrales, y bueno, sí también de repente cosas como más de chatarra, pero en general siento que sí es barato, o bueno, al menos no sé, he visto como con familiares o amigos que dicen, hey, compré tanto de no sé qué cosa en la carnicería y fueron como 60 pesos para 3 porciones. Y no sé, no sé, creo que una vez te contaba de unas hamburguesas de lentejas que como con 40 pesos haces como 20 30 hamburguesas. Entonces, creo que si lo haces de esa forma, en la cuestión de la comida sí es muy barato. Sí, de hecho, sí recuerdo que llegaste a comentarme y a decirme ciertas recetas que hacías como hamburguesas al pastor y todo ese tipo de cosas. Que de hecho dices que el sabor de ciertas comidas no está en la carne, sino en los ingredientes, en los condimentos, ¿no? También es un punto importante para las personas que quieran comenzar este tipo de estilo de vida, ¿no? Sí, te vas dando cuenta de que no está en eso. Y pues hoy en día ya hay recetas de todo tipo en YouTube y gente que las comparte y ya puedes hacer de todo tipo de carnes, mayonesa, huevo, todo lo que te imagines tiene como su reemplazo vegano y que además pues tiene sabor igual o al menos muy similar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar antes de concluir. Pues que se hagan veganos. Solo eso. No, no sé, o si ustedes tienen una última pregunta, No sé, igual señor puedo Alan. contestar. Señor Alan, algo que... Pues por el momento no, creo que sí dijo muchas cosas que me aclararon duda y por otro lado, pues siento que fue un aporte de conocimiento muy importante. O sea, me agradó sus argumentos, me agradaron, perdón.
Y pues, no sé, no tengo nada más que preguntar ahorita. Tampoco yo, igual y en una siguiente edición, una Sí, siguiente ya entrega después podemos hablar de de otras esto. cosas respecto al veganismo. Está bien. De hecho, puede ser porque de repente se nos aloca y empezamos aquí a hablar de este tipo de temas sociales. ¿Sí o no, señor Alan? Pues bueno. Pues bueno, pues creo que sería todo por el momento. Ok, Esto fue Pedos Mentales. Dejamos, no sé, el Instagram del señor Elías por acá abajo, por si quieren checar lo que hace el señor, que soy luego hace, diseñador, síganme. ajá, es diseñador. Últimamente vi que hace unos días publicaste unos logos de un restaurante vegano también, entonces pues, está interesante, Sí, señor Elías. dense una vuelta. De hecho, me llamó bastante la atención, ¿eh? Sí, sí, sí le di una ojeada y está padre. Pero pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Yo soy Carlos Yo, Alan, y el señor, pues Elías, ¿verdad? Bye bye. Bueno, hasta la próxima. adiós, bye. Bye.